Para iniciar esta sesión de código, datos y gobierno abierto, ¿hay alguna relación o no? ¿Es necesario una condición para la otra? ¿Es suficiente condición? Pues aquí tenemos a dos especialistas. Ahorita se incorpora Inés, pero estamos en este momento con Daniela Hernández, quien, bueno, aparte de una colaboradora ya habitual de UGOB, y eso nos da muchísimo gusto, pues ella es directora general de tecnologías de la información en la Procuraduría Federal del Consumidor, es física por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con estudios de maestría en economía por la misma universidad, así como una especialidad en ciberseguridad por la Universidad de La Salle. En 2019 fue becaria del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América para el proyecto Promoviendo la Ciberseguridad. Entonces, adelante, Daniela, y pues otra vez muchas gracias por tu asistencia, por aceptarnos la invitación, y bueno, pues los dejo con la audiencia. Muchísimas gracias, Carlos. Para mí siempre es un gusto estar en esta plataforma. Saludo a todas y a todos quienes nos acompañan el día de hoy en este fabuloso foro. Me encantaría que hubieran más ejercicios de estos, porque además de que todos estos temas que hemos revisado en estos 2 días pues son temas de moda, pues son temas que son súper interesantes, que tendríamos todos que conocer, que además la administración pública tenemos que adoptar. Entonces, bueno, para mí siempre es un gusto ser parte de este tipo de eventos, y les doy la bienvenida a todas y todos ustedes a esta sesión. Pues muchas gracias, Carlos, por la introducción. El tema es apasionante. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con gobierno abierto, gobierno electrónico y demás conceptos que se nos vienen a la mente una vez que estamos hablando de todas estas cosas. Me gustaría compartir con ustedes una presentación que va a guiar todas las ideas que tengo en la cabeza para poderles compartir. Entonces, si no tienen inconveniente, vamos a platicar con la presentación. No sé si ahí se está viendo. No, aún no la vemos. ¿Todavía no? ¿Ahí? Eso, ya. ¿Sí? Sí. Muy bien. Elegí este título de Open is the New Black porque, bueno, que algo sea the New Black significa que algo está de moda. De hecho, hay una serie muy famosa, muy buena, que se llama Orange is the New Black. Bueno, aquí yo le quise poner Open is the New Black para referirme a que lo abierto, esta parte de cultura abierta, es lo que está en tendencia, lo que está de moda y lo que va a tener todavía más auge próximamente, o así debería de ser. Cuando hablamos de una cultura abierta, de manera general puede caer en varios conceptos. Por ejemplo, aquí lo vimos como una nube de palabras, ¿no? Transparencia, comunidad, equipos, compartir, desarrollar, inclusión, etcétera. La cultura abierta es eso, es una cultura de compartir, una cultura de que todos podamos abonar hacia una misma causa, abonando a ella desde nuestros éxitos, desde nuestras capacidades, para poder empoderar a los demás y entonces generar productos de mejor calidad. Puede ser tan amplio como lo queramos. El tema de la cultura abierta toca muchos temas de la sociedad, puede ser en el tema de arte, puede ser en el tema de tecnología, desde luego, etcétera. Entonces, hablar de cultura abierta es hablar de una filosofía de vida casi, ¿no? Aquí, por supuesto, cae el tema de código abierto, que, como ya sabemos, bueno, pues es una forma en la que se puede co-crear o se puede participar de manera conjunta para desarrollar mejores proyectos de software. Y entonces, a partir de ello y a partir de la colaboración y de este espíritu de la co-creación, pues mejorar los procesos y generar más y mejor conocimiento. Voy a platicarles desde mi perspectiva como funcionaria pública, porque a donde quiero llegar es a un tema clave de cómo es que toda esta parte de la cultura, específicamente el código abierto, abona hacia un tema de gobierno abierto, una mejor función pública. Y para ello me gustaría compartirles, me gustaría que veamos este videito, dura aproximadamente 3 minutos. ¿Les va a gustar? Si hay problemas con el sonido, les pediría que me lo hicieran saber. Empezamos. Flash es una gacela al trabajar. Lo que necesites, él lo hace. Eso espero. Estamos corriendo contra el tiempo y cada minuto cuenta. Altos. Todos son perezosos.
gusto saludarte. Sí, es un gusto. Hey, Flash, quiero presentarte a mi amiga. Nena, olvidé tu nombre. Oficial Judy Hawks, policía, ¿cómo está? Hola. Estoy muy ¿Bien? feliz en lo que cabe. Que tú tranquila. Puedo hacer Esperaba que rastreara una por ti. Pues esperaba que rastreara. Ahora. Pues esperaba que rastreara una matrícula. Y traigo el tiempo medido. Claro. ¿Qué número 29 buscas? 29 THD 03. Dos. 9. THD 03. T. HD 03. D 03. 03. 0. Oye, Flash, ¿te cuento un chiste? ¡No! Sí. Ok. ¿Qué tiene un camello con 3 jorobas? ¿Qué tiene un camello Un camello con 3 jorobas. con 3 jorobas? ¡Embarazo! Sí, qué divertido, muy bueno. Ahora, ¿puede concentrarse en lo que estamos? Hey. ¿No te hace? Perecila. ¡Ay, no! Sí. Flash. ¿Qué? Sí. ¡No! ¡Camello con 3 jorobas! ¡Embarazo! ¡Ok! ¿Entendió? Sí, ok. Gracias. 29 THD 03. Registrada a nombre de Limosina de Tundra Town. Una limo lo recogió y la limo está en Tundra Town. ¡Está en Tundra Town! Eso es el veloz. ¿Te devora? ¿En serio? Necesitamos el tránsito 6. ¡Es de noche! Bueno, con este video lo que yo les quería mostrar pues es de cómo un gobierno que no está enfocado en mejorar sus procesos y sus procedimientos es un gobierno que está destinado a entorpecer los trámites, a ralentizar la relación que tiene con el ciudadano, y pues eso obviamente tiene muchísimos costos. Genera de entrada pues que el ciudadano o la ciudadana se enoje con toda razón y que se genera una serie de procesos que se atoran como consecuencia. Entonces, así es como no queremos ser, justamente como no deberíamos de ser. Bien, ¿qué tendríamos que hacer para no serlo? Es un poco de lo que les quiero platicar el día de hoy. ¿Hacia dónde debemos ir? Bueno, existen dos conceptos muy grandes, a veces confundidos, que es importante ahorita mencionar y que me gustaría que platicáramos sobre ello. Uno es el gobierno abierto. De acuerdo a la reciente definición, de hecho del año pasado, de Nasser Fidelev y Tognoli, el gobierno abierto refiere a un cambio de paradigma de gestión pública que atraviesa las instituciones de todos los poderes del Estado, en tanto que el mismo sostiene que la relación con la ciudadanía debe ser el centro de accionar de la toma de decisiones del quehacer público. Un gobierno abierto, y tomando la definición que platicamos al principio de sociedad, del concepto abierto, pues es eso, es la co-creación, la coparticipación, el estar en constante comunicación y el integrar, en este sentido de gobierno abierto, en integrar a las y los ciudadanos a todos los procesos para que constantemente se enriquezcan el uno al otro. Es no ver al gobierno por arriba y a las y los ciudadanos por abajo o lejos, el gobierno como un ente abstracto que únicamente aparece de repente, sino que exista una comunidad. Y entonces, por eso me gusta esta definición, porque está centrada en el papel que debe jugar la ciudadanía
y su relación con el gobierno abierto y viceversa. Y por otro lado tenemos el gobierno electrónico, que muchas veces, sobre todo en español, es confundido con gobierno digital. Confundido y utilizado, digamos que de manera pues indistinta. Hay personas que se refieren a gobierno digital, a gobierno electrónico. A mí me gusta gobierno electrónico. Si nos vamos a referir, como en esta definición tomada directamente de una página oficial del Gobierno de la República, que es la aplicación de las TIC en funcionamiento del sector público, con el objetivo de incrementar la eficiencia, la transparencia y la participación ciudadana. Entonces, este concepto de gobierno electrónico se centra en cómo se incorporan las nuevas tecnologías a los trámites y servicios que cotidianamente el gobierno presta. Entonces, como ustedes pueden ver, gobierno abierto y gobierno electrónico son definiciones o son conceptos distintos, pero que juntos pueden coexistir y deben coexistir. De hecho, no tendría sentido pensar en un gobierno abierto sin todas las herramientas tecnológicas que facilitan la mejora de los trámites y los servicios, pero sobre todo la captación de todos los datos, y esto es un tema y es un concepto importante, todos los datos que se puedan obtener a partir de todos estos procesos y trámites y demás interacciones que desde gobierno se prestan con la ciudadanía. Y eso tiene que ver también con la diapositiva anterior que decía, la voy a regresar, que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Esto lo dijo un físico y matemático británico, Kelvin. Tiene sentido. No se puede medir, no se puede mejorar, porque la información es poder. Al final del día, cuando nosotros sabemos desde la administración pública qué es lo que estamos haciendo mal, lo podemos mejorar. Y eso se da a partir de la información. Y la información, los datos, sean de cualquier tipo, los datos nos dan la herramienta o la base para que nosotros podamos generar herramientas de gobierno abierto y gobierno electrónico. Ahora bien, los habilitadores para poder tener esta utopía de gobierno electrónico y gobierno abierto, yo diría transparencia, datos abiertos, participación. Por participación me refiero a que en este ecosistema necesariamente tienen que coexistir tanto la parte de la asociación, de la sociedad civil, la iniciativa privada, el gobierno, la academia. La participación ciudadana es un habilitador fundamental, pero además de esto yo agregaría, por supuesto, infraestructura. No se puede pensar en un gobierno electrónico que tiene incorporadas las tecnologías de la información a su quehacer cotidiano si no cuenta con una infraestructura, ya sea propia o sea de un tercero, que pueda sostener toda esta capacidad que pueden tener. Además, también agregaría un marco normativo congruente y un marco normativo eficiente que permita que todo este ecosistema esté en una base sólida y pueda crecer. Instrumentos legislativos que sirvan como un catalizador, evidentemente, distintas iniciativas, hay que incentivar, todo eso habilitará hacia donde queremos ir, que es un gobierno digital, un gobierno abierto. Ahora, los datos. ¿Qué papel van a jugar los datos? Dependiendo de su naturaleza, los datos juegan distintos papeles, todos fundamentales, pero esta lámina me parece que es bastante ilustrativa porque al hablar de datos podríamos caer nosotros en el error de hablar como si fuese un solo tipo de dato, pero dependiendo de su origen, del tratamiento que haya que darle y del objetivo, es que son datos que tienen un objetivo y un destino diferente. Entonces, por ejemplo, hablando del Big Data, que es también un concepto bien famoso y últimamente está en boga, etcétera, pues podríamos decir que son datos no públicos relacionados con el sector del marketing comercial, seguridad nacional, o datos también a una escala importante a partir de los cuales se puede modelar o se pueden generar distintos escenarios que sirven, desde luego, para la toma de decisiones. El gobierno abierto, como ya lo hablamos, pues pueden generar datos de programas de participación ciudadanas que no necesariamente, o sí, pero pueden estar relacionados con el Open Data. El Open Data son los datos públicos, corporativos o no. Un dato abierto, también es importante, lo quiero mencionar. De pronto creemos que un dato abierto es nada más un dato que esté publicado. Si nosotros como administración pública, como gobierno, generamos un Excel
con datos sobre a lo mejor el que ustedes quieran, el índice de contaminación diario durante los últimos 7 años. Entonces yo los bajo a una base de Excel, los imprimo, luego escaneo esa base de datos y la publico. Eso no es un dato abierto, porque al final no es algo que nosotros podamos utilizar o que esté de manera accesible para poderlo explotar. Un dato abierto tiene que estar accesible. Entonces, evidentemente, para que sean datos abiertos, tenemos que buscar, y existen formatos que los hagan accesibles y que los puedan hacer sujetos de explotación. Si no, pues al final del día no tiene mayor utilidad. Cuando mezclamos estos tipos de datos, es por eso que podemos llegar hacia un conjunto de datos que nos permiten generar política pública basada en evidencia. Como dije hace rato, la información es poder. Entre más información tengamos y todos estos datos que provengan de distintas fuentes, los podamos nosotros manipular, los podamos maniobrar de tal suerte que generemos modelos, que generemos estadísticas, seremos capaces de poder tomar decisiones y diseñar políticas públicas basadas en la evidencia. Y eso está comprobado que es muchísimo más eficiente que únicamente, obviamente, tomar decisiones al azar. Ahora, tomando el inicio, el código abierto para un mejor gobierno abierto. Bueno, el código abierto, entonces, ¿qué papel juega? El código abierto nos genera una serie, y aquí me quedo corta porque solamente pongo 5, pero podríamos quedarnos toda la tarde platicando de cuáles son las ventajas del código abierto para un mejor gobierno abierto. Pues yo diría que esto genera la co-creación de más y mejores herramientas informáticas, se permite la interoperabilidad entre distintas instancias y dependencias para compartirnos información y datos, se pueden desarrollar estrategias de habilitadores de Big Data, se puede generar una cultura de innovación en la administración pública y podemos también tener equipos de desarrollo propios en dependencias porque a partir de compartir lo que ya otra dependencia lo hizo, entonces yo me ahorro también esa curva de aprendizaje, lo puedo adoptar, lo mejoro, lo comparto de vuelta y entonces eso también nos permite a nosotros ser soberanos en nuestro propio desarrollo de software y dejar de depender de terceros en la medida en la que lo hacemos todavía hoy en día. Ahora, ¿quién sí ha podido hacer de alguna forma esto? Yo voy a platicar específicamente del caso de éxito de Seúl, de Corea del Sur. Esta ciudad, desde hace ya muchos años, se puso como objetivo el ser una Smart City. No vamos a platicar ahorita de Smart City porque es un concepto que merece ya una charla aparte, pero que es al final uno de los puntos objetivos de todo esto, de la integración de las tecnologías con la transparencia, con la participación y con un chorro de otras cosas, componentes que pueden generar una Smart City cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Seúl se lo propuso aproximadamente a partir de 1990, tuvo un plan, tiene un plan, de hecho, que ahorita vamos a ver que todavía no está concluido, pero lo que ellos se programaron es que iban a pasar por estas etapas y finalmente iban a llegar a finales de esta década que acaba de terminar a una sociedad lo más smart o lo más inteligente que se pudiera, en el sentido de que las tecnologías de la información están realmente permeadas tanto en el gobierno como en la industria, como en la propia ciudadanía. Es una ciudad en la que no existe la brecha digital porque se ha cuidado tanto la democratización de la tecnología como alfabetizar a sus ciudadanos, como a capacitar también a otros gobiernos en estas herramientas que a ellos les ha parecido súper útil. Aquí les presumo, yo estaba muy contenta cuando fui al centro de datos de Seúl, porque imagínense que ahí se cocina, se recibe, se procesa, se almacena y se genera todas las bases de datos de todos los trámites y servicios que ya están digitalizados en Seúl, que son prácticamente todos. Entonces, no tengo fotos de adentro porque me quitaron el celular, pero pues, ¿qué puede hacer tan feliz a una física especializada en tecnología? Pues esto, ir al centro de datos de Seúl. Y aquí les comparto, yo tuve la oportunidad de ser becada por parte del gobierno metropolitano de Seúl en el 2017 para estudiar su estrategia de gobierno electrónico. Y esta es una foto que yo tomé de una de las charlas de uno de los funcionarios del gobierno metropolitano de Seúl, en donde en 2017 nos platicaban lo que ellos tenían proyectado generar para el 2020.
Muchas de estas cosas las pudieron llevar a cabo. Desafortunadamente la pandemia, aunque allá fue bastante bien mitigada, pues sí les tuvo que retrasar un poco, pero lo que quiero que ustedes vean es cómo ellos ya proyectan, a partir de todo lo que hemos platicado ya, de todos los habilitadores, ellos ya proyectan incluso un término que ahí lo vemos en el circulito azul marino, que dice Diginomics. Ellos ya están un paso o varios, muchos más adelante, en donde ya ven la economía mezclada con toda la parte digital para poder generar mejores condiciones para sus ciudadanos, para poder tener plataformas de economía digital más eficientes, al alcance de todos. Tienen considerado también temas de innovación social digital. Es decir, ellos tienen muy claro cómo se incorporan todas estas tecnologías a la administración pública con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes. Ahora, y ya casi para cerrar, lo que yo les digo, los datos, la información, siempre con esto en la cabeza. La información es poder. Entre más datos y mejor calidad de datos tengamos, mejores decisiones vamos a poder tomar. Tenemos que hacer desde la administración pública siempre política pública basada en evidencia. Esto nos va a permitir, por matemática, extrapolar los datos que tenemos hoy para poder modelar cómo va a ser el futuro y tomar decisiones. Uno de los temas o de los pilares de Smart City, pues es Open Data, el otro es Smart Government. Es decir, todas estas cosas de las que estamos platicando apenas forman parte de uno de los conceptos que engloban lo que es una ciudad inteligente. La parte de gobierno electrónico, de gobierno abierto, a mí me parece fundamental, porque desde acá es desde donde se van a tomar las decisiones que van a impactar en la ciudadanía para que reduzcamos las brechas que van a impedir que la ciudadanía también se convierta y se suba a este tren del Smart City, de las ciudades inteligentes que definitivamente mejoran la calidad de vida de todos los habitantes. Siempre sin descuidar, por supuesto, el componente ambiental, que en una ciudad inteligente, desde luego que está concebido. Me gustaría cerrar esta presentación agradeciéndoles su presencia, su atención, su tiempo, y con esta frase que me gusta muchísimo del físico que más admiro, que es Albert Einstein, que dice que el espíritu humano debe prevalecer sobre la tecnología. No dejemos tampoco que la tecnología se apodere del componente humano, que también debería de mejorar y de darle ese plus a la administración pública, porque como funcionarios, ante todo, somos seres humanos y tratamos con seres humanos, y de eso se trata la función pública. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Daniela. Es muy interesante siempre lo que tú nos compartes. Pues a continuación tenemos a Inés Huertas Freire, quien es experta en Big Data y Machine Learning, especializada en la estrategia, diseño e implementación de proyectos basados en Big Data y Machine Learning, desarrollando proyectos y áreas de datos. Tiene un perfil multidisciplinario orientado al desarrollo de negocio con gran capacidad de comunicación y liderazgo de equipo. Y bueno, aparte agradecerle mucho por atender a nuestra invitación y pues que se conecte desde Madrid, donde ella se encuentra en este momento. Pues muchas gracias, Inés, y adelante. Y bueno, primero, Daniela, estoy súper de acuerdo en un montón de líneas que has lanzado de cómo un gobierno electrónico no es un gobierno digital ni es un gobierno abierto, que son muchos conceptos. Y he preparado unos pequeños slides un poco para definir esos conceptos y un poco a partir de ahí ver qué podemos comentar o derivar. Entonces voy a compartir, espero que no tengamos problemas otra vez. Bueno, lo primero, presentarme brevemente. Me llamo Inés Huertas, soy experta en Big Data y Machine Learning. He trabajado en muchas empresas en diferentes proyectos en temas de datos, no solamente en la parte más bonita que se habla ahora mucho de inteligencia artificial y de Big Data, sino en la parte de cómo una empresa que no ha sido diseñada para ser una empresa basada en datos llega a ser una empresa basada en datos, porque lo que sí que está claro es que los datos son el nuevo petróleo y que a partir de ahí se pueden extender nuevas líneas de negocio, ¿no? Y eso que es aplicable dentro del mundo comercial y del mundo privativo es igual de aplicable al mundo público, ¿no? Entonces,
bueno, actualmente estoy trabajando como asesora en el área de economía y de innovación aquí en Madrid, en el ayuntamiento. Y bueno, llevo comunidades de open source y de datos abiertos aquí en Madrid, que se llaman R-Ladies, creo que hay a nivel internacional. Si alguno está interesado en aprender algo de esto, por favor, contactarme. Y formo parte de un programa de datos abiertos también de la NASA, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que os quería hablar es un poco hablamos de código abierto para los gobiernos, ¿no? ¿Qué es esto del código abierto? ¿No? Porque, ¿qué es el código abierto? ¿Que yo tengo una aplicación y que todo el mundo vea cómo está hecha mi aplicación? ¿O es utilizar un software con unas garantías hechas por una comunidad abierta que va a permitir una reutilización y va a ser mantenido, ¿no? ¿Por qué es mejor invertir en una herramienta open source frente a una herramienta privativa? ¿O cuándo es mejor decir, bueno, pues me voy a ir con un desarrollo privativo porque hay una gran empresa por detrás, ¿no? Entonces yo voy a empezar a lanzar conceptos aquí al aire y luego, si queréis, armamos un poco el debate, ¿no? Pues bueno, primero plantearnos si el open source es una buena opción, ¿no? Es decir, open source es código abierto, normalmente suele ser gratis, aunque no significa que sea gratis, y compite frente a otras soluciones que son privativas y de pago, ¿no? Lo bueno del open source es que suelen ser soluciones estándar, es decir, cuando hablamos de tecnologías que están ya muy usadas en mercado, suelen ser mejores soluciones frente a otras privativas porque requieren de menos dependencia, puedes tener un proveedor en un momento dado y luego cambiar a otro porque es un estándar común, la formación o el aprendizaje interno que pueda tener la parte de funcionariado dentro de los gobiernos puede adaptarse a esta tecnología e ir verla crecer y evolucionar a lo largo del tiempo sin tener que tener dependencias con terceros. Está normalmente apoyada por grandes comunidades por detrás, es gente que desarrolla. Muchas veces nos planteamos, oye, estas soluciones son seguras. Para que os hagáis una idea, suelen ser mucho más seguras que las soluciones privativas. De hecho, por ejemplo, sin ir más lejos, es un ejemplo muy básico, pero por ejemplo, yo en mi casa, a mi padre le tengo puesto un ordenador con un sistema operativo abierto open source basado en Linux, porque cuando tenía el Windows lo tenía lleno de virus, ¿no? Y le saltaban 1000 alertas y al final siempre era un rollo, y desde que tiene la Ubuntu está encantado, ¿no? Pero bueno, no quiere decir que sea una solución para todo. Yo siempre digo que cada problema tiene una solución específica y no podemos tener un martillo para todo, ¿no? Pero sí que quiero hablaros un poco de la cultura open source y de los beneficios que tiene, porque está poco implantada en la administración pública, ¿no? Aunque tiene sentido, ¿no? Porque cuando la administración pública decide iniciar un proceso de, oye, necesito desarrollar este software o implantar esta nueva tecnología, pues normalmente no sueles tener la capacitación, ¿no?, para poder desarrollarla de forma interna. Entonces dices, pues me voy a ir a una gran empresa que por detrás, pues oye, me pueda dar ese soporte que en un momento dado yo pueda llegar a tener, ¿no? Claro, eso se contradice con que de forma interna puedas absorber esos desarrollos y liderar tú esa parte tecnológica, pero siempre hay un equilibrio ahí que puedes mantener, ¿no? Y eso de que no hay Big Tech soportando el open source cada vez es menos cierto, ¿no? Por ejemplo, hay bases de datos que son abiertas, que son de código abierto y que las soportan grandes empresas porque saben que esos desarrollos son muy utilizados y son estándares de mercado, ¿no? Y lo bueno que tiene es que además existe una brecha competencial menor, es decir, es mucho más sencillo alguien que no conoce una tecnología adaptarse a una tecnología open source que a una tecnología privativa, porque hay mucha más información disponible. Por otro lado, quiero hablaros de los datos abiertos, que ya Daniel ha hablado bastante y bueno, me parece súper interesante todo lo que ha contado. Los datos abiertos es algo más que el decir, voy a poner un conjunto de datos en mi web y la gente pues que lo consuma, ¿no? Es más bien una filosofía que va mucho en la línea de la transparencia, ¿no? Va mucho en la línea de comunicar y de facilitar la información de qué es lo que se está ejecutando en los gobiernos y no tener una demanda continua de dicha información, ¿no? Tener disponibles los datos para todos al final pasa por ser parte también de un proceso democrático, ¿no? Sin restricciones, reutilización de la información, lo que comentaba Daniela, que tengas una imagen de un documento que tú luego con eso lo tienes que pasar a mano, pues no es muy viable, no es muy operativo. Todo el mundo tenemos derecho a la información, todo el mundo tenemos derecho a saber qué se está ejecutando, qué no se está ejecutando, qué políticas se están dando, qué convenios, qué contratos, pero ya no solamente eso, sino que pensando desde el propio cómo funciona internamente las administraciones, es muy importante. Es muy importante y lo veremos después también, de decir, oye, ¿cuál es el número medio de peticiones que cursas sobre petición de ayudas de subvención? ¿Cuánto tiempo tardas en darlas? ¿Por qué estás tardando ese tiempo? ¿Los nichos de información están aislados? Es decir,
tú puedes cruzar y saber, puedes tenerlo todo muy digitalizado, puedes tener un sistema de identificación de matrículas, por ejemplo, para temas de multas de velocidad. ¿Eso lo puedes cruzar con información de Hacienda de esa persona o están en sistemas aislados donde la información está duplicada y no puedes hacer esa trazabilidad? Porque esa trazabilidad a ti como gobierno te da una capacidad de reacción y de poder desarrollar ciertas capacidades que son interesantes, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo que sí que se está viendo es que, como he dicho antes, los gobiernos no nacen de un concepto de datos, ¿no? Nacen por otro motivo y de repente se dan cuenta de que esto de los datos lo tienen que incorporar porque van a ser mucho más útiles y van a poder hacer una mejor función para la ciudadanía, ¿no? Entonces, hay que plantearse que todas esas islas de datos hay que terminar convergiéndolas, ¿no? Si somos capaces de juntarlas en un proceso de digitalización transversal, seremos capaces de tener un único sitio donde tengamos toda la información relativa a las personas. Que luego pueda ser público o no, ya es otro tema, porque evidentemente aquí entran temas de privacidad, en fin, de un montón de motivaciones, pero desde luego a nivel interno del funcionamiento del ayuntamiento es súper interesante, ¿no? Entonces, esas transiciones son muy costosas porque, bueno, al final son entidades que llevan mucho tiempo y que ahora dices, no, te vamos a cambiar el sistema y vamos a intentar todo ponerlo en un sitio y no sé qué. Pues bueno, llevan un proceso de transformación digital de cultura que bueno, que puede ser dura, pero que hay que hacerlo, ¿no? Entonces, una vez que tienes eso, el poder servir esos datos abiertos es algo de forma nativa, ¿no? Porque si no puedes medir, no puedes evaluar. Es decir, si no sabes lo que decía Daniel antes, si no podemos saber cuántas ayudas hemos dado a un distrito en concreto, a un barrio en concreto, o saber qué cantidad de mujeres son las que están invirtiendo más en temas de subsidio, no vas a poder hacer unas políticas buenas. Las políticas basadas en datos son políticas muy evidenciales, ¿no? Muy basadas en evidencia y que son capaces de definir la capacidad que tiene un gobierno, ¿no?, de llevar a cabo algo, ¿no? El gobierno abierto es una bueno, existen un montón de libros y de fuentes, pero lo más reseñable que quería comentaros también es que, por ejemplo, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el ODS número 16, va orientado a los gobiernos abiertos y la promoción de las sociedades más justas. Es decir, se considera a los gobiernos abiertos un índice de medición de cuánto de bueno es el nivel socioeconómico de un país, ¿no? Entonces, bueno, mezclamos todo esto de códigos, datos, gobierno. ¿Cómo suelen ser las estructuras? Normalmente el código que solemos encontrar es software privativo, es cerrado, ¿no? Los gobiernos, no muchos son los que tienen ordenanzas o legislaciones relativas a un gobierno abierto, ¿no?, basado en transparencia, en auditabilidad, en participación ciudadana, y los datos suelen ser algo relativamente cerrado, ¿no? Entonces, todo esto es un cambio que va más allá de decir elijo un software o elijo otro, sino que es un cambio de mentalidad de cómo pasamos de un código que pueda ser o no cerrado o abierto a un gobierno que es cerrado y que pasa a ser abierto, y de unos datos que son cerrados y que pasan a ser abiertos, ¿no? Porque de repente tienes que montar una serie de infraestructuras, una serie de políticas de qué se puede decir, qué no se puede decir, tienes que empezar a pensar en privacidad, tienes que empezar a pensar en muchas más cosas, ¿no? Entonces, la forma ideal que planteo sería algo así como un gobierno basado en datos que además sea abierto, de forma nativa y natural, es de datos abiertos, ¿vale? Y además, por detrás, que luego podemos utilizar herramientas open source o software privativo, no creo que exista una solución blanca o negra, sino que creo que es algo que compensa, ¿no? Es decir, existe software que es muy generalista, que está muy bien desarrollado y que es ideal para desarrollar ese tipo de contextos, pero para aplicaciones concretas puede ser que nos vayamos a un software muy de nicho que esté poco mantenido y que por lo tanto en el futuro puedas tener problemas, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que ir evaluando caso a caso, pero lo que sí que es cierto y lo que se ve es que al final la transformación digital tiene, que es un poco también lo que veíamos en las transferencias de Seúl, ¿no? ¿Qué pasa
pasas de digitalización a un gobierno basado en datos y luego de ahí ya pasas a la Smart City. Es la fase previa, es decir, si tú no eres capaz de concentrar todos esos datos, ordenarlos y disponerlos de una forma abierta, no vas a poder llegar al siguiente gap, no vas a poder saltar a la parte de Smart Cities porque te va a faltar mucha información. Entonces, bueno, esto era lo que quería compartir con vosotros. Sé que son un montón de conceptos y de ideas, pero yo creo que lo mejor igual ahora es que tengamos un poco una conversación. Yo os puedo contar, por ejemplo, aquí en Madrid tenemos desde el año 2008 una ordenanza de transparencia bastante potente, a partir de la cual se empezaron a publicar pues desde convenios, contratos, existe una ley de lobbies, de registro de lobbies, todas las personas de los ayuntamientos tienen que registrarse dentro de esos lobbies. O sea, al final estás dando mucha más interacción al ciudadano para saber qué es lo que está pasando en el día a día de la ciudad, ¿no? Y a partir de ahí poder evaluar, porque si no, las decisiones y las evaluaciones son muy subjetivas. ¿No os parece? Claro, no me dejaba conectar, perdón. Platicábamos hace ratito con Daniela la cuestión de que todo este panorama de un gobierno abierto es una parte que va enfocada no a hacer o no es un componente, como ya lo han repetido ustedes, tecnológico, sino está enfocada a que el gobierno dé una mejor función de cara a quien se debe, que es al ciudadano. Y que al final el objetivo es que los ciudadanos pues gocen de una mejor calidad de vida. Sí. ¿Por qué si nos vamos a la base de lo que los dos platicaron, para dejarlo como muy puntual, ¿cómo es ese camino entre un gobierno que genere datos abiertos a que eso mejore la vida del ciudadano? O sea, ¿cómo hacemos ese salto mortal de decir esto, como gobierno público de datos abiertos, y eso va a redundar en que vas a tener una mejor calidad de vida como ciudadano? Porque parecen cosas bien lejanas. Parece algo como que, bueno, a mí que me importa que el gobierno abra o no los datos, a mí me importa que la calle esté bien, me importa que la seguridad que comentábamos hace un momento esté bien. ¿Cómo redunda o cómo se relaciona esos dos conceptos? Está complicada. Igual Inés, que ha trabajado un poco más en eso, va a tener una mejor respuesta que la mía. Pero yo diría, un poco es un conjunto de muchas cosas. La primera diría, cómo comunicarlo es clave. Cómo el gobierno sea capaz de transmitir la idea de la utilidad de las decisiones que toma. Pero va de la mano con la confiabilidad y con cómo la autoridad esté posicionada con respecto de la ciudadanía. Pero otro más, yo creo que volvemos a como empecé mi intervención, que es con la cultura abierta. De pronto una sociedad que es muy cerrada, que es muy egoísta, que considera que el soltar lo tuyo es que el otro haga trampa o que alguien use lo tuyo, ¿por qué? Si el mérito es mío. Entonces ahí ya de entrada, que creo que es algo que puede ser que sí esté un poco muy permeado en nuestra sociedad, pues puede ser evidentemente un stopper para que fluya el compartir entre nosotros lo que sea, porque lo mencioné, también lo dijo Inés, pues esto es parte de una filosofía, es una cultura. La cultura abierta suma, porque si tú eres bueno en algo y yo soy buena en otra y nos juntamos, vamos a hacer algo súper bueno. Creo que la parte de la comunicación es importante y el prestigio y el cómo esté posicionado el gobierno al respecto. No sé, Inés, ¿tú qué opinas? Inés. Bueno, sobre esto, yo también muchas veces hablamos de conceptos muy abstractos, ¿no? Como puede ser el gobierno abierto, ¿por qué tengo que ir a ello? No, porque yo como ciudadano debe interesarme esto. Os voy a poner un par de ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, aquí en Madrid se registran, por ejemplo, los niveles de dióxido de carbono y de NO2 que hay en la ciudad, ¿no? De tal forma que puedes evaluar qué zonas tienen un alto nivel de contaminación, que puede tener un gran impacto y que además eso puedes llegar a correlarlo con enfermedades pulmonares o con enfermedades en determinadas zonas donde los índices de contaminación son muy altos, ¿no? Entonces, si esos datos no son públicos, tú no sabes si el gobierno está ejerciendo y está velando por eso, por ejemplo. Voy un paso más allá. Hay empresas que desarrollan aplicaciones a raíz de esto, de que se alimentan de estos datos.
Otro ejemplo, imaginaros que existe un consejo, no sé, de ciudadanía, o sea, un consejo que se dedica, no sé, a la regulación de las terrazas, a la regulación de lo que sea, ¿vale? Tú no sabes cuándo se está reuniendo ese organismo. A lo mejor por ley tiene que reunirse 3 veces al año, pero como no son públicas las actas, ni quién forma parte del consejo, ni tienes el reglamento ni nada, ¿cómo vas a poder evaluar que eso se está haciendo así y no se está haciendo un poco con unos intereses que a lo mejor no son los que el gobierno debería tener, ¿no? Entonces está toda la parte de auditabilidad, que bueno, que eso es interesante para saber que la gente que te gobierna está velando por tu bien y está haciendo correctamente el funcionamiento para el cual he sido elegido y están desarrollando su funcionalidad. Y por otro lado, para desarrollar otras nuevas necesidades y dar respuesta a pues os digo, temas de desempleo, de vivienda. Por ejemplo, imagínate que quieres abrir una tienda de, yo que sé, una peluquería. Si tú tuvieras información sobre en tu distrito qué peluquerías hay, qué demanda hay, qué perfil de personas la que suele vivir allí, el volumen de gente que suele pasar por esa calle, toda esa información, podrías hacer mejores elecciones a la hora de decir, pues a lo mejor no es el mejor sitio este de aquí donde hay 7.000 peluquerías más, igual debería irme a otro sitio o igual debería buscar, no sé, o sea, el asesoramiento a la hora de tomar la decisión tú como ciudadano también impacta, ¿no? Entonces, bueno, son un par de ejemplos de muchos. Desde luego, toda la parte de registro de lobbies, de huella normativa, de poder auditar al gobierno, pero no solamente al gobierno, sino también el poder decir, oye, lo que se está haciendo de a qué se debe hacer. Entonces, pues bueno, ahí hay muchas respuestas y muchas capacidades que se están descubriendo también ahora, pero que los ciudadanos tenemos que estar claramente informados. Claro. Nos comentan en el chat, Jorge Gómez, gracias por participar. ¿Cómo se concilian los datos abiertos con la protección de la privacidad? Podemos caer claro. en un exceso también, ¿no? Por ejemplo, aquí en Europa tenemos una ley muy, muy, muy restrictiva con el tema de la privacidad, ¿no? Es decir, muchas veces, claro, hemos dicho de tener un gobierno basado en datos. Y luego tenemos un gobierno abierto. Un gobierno basado en datos quiere decir que va a ser un gobierno que va a tomar decisiones en base a esos datos, ¿vale? Y que va a poder hacer trazabilidad sobre ti. Independientemente de eso, el ayuntamiento o la entidad gubernamental ya tiene esa información sobre ti y ellos ya están accediendo a tus datos igualmente, ¿no? Otra cosa es que te publiquen a ti en una lista, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que tener mucho cuidado es en no caer en esas cosas. Es decir, podemos agregar, podemos anonimizar, podemos hacer muchas cosas para mantener la privacidad de las personas, ¿no? Obviamente aparecer en un listado de personas que han sido vacunadas o de personas que han tenido antecedentes o tal, eso es algo que tenemos que evitar y que tenemos que velar porque no ocurra, perdón. O sea, que existan mecanismos que nos protejan de ese tipo de acciones, ¿no? Entonces, con respecto a la transparencia, principalmente lo que se regula son las concesiones, convenios y contrataciones con empresas, ¿no? Y con asignaciones de subvenciones, que eso sí que es público. Ahora, que te digan la situación económica que tú tienes por la cual te dan una subvención ya es algo muy distinto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas regulaciones, desde luego. Bien. Daniela. Bueno, de acuerdo completamente con todo lo que comenta Inés. Claro que tener un organismo que regule, que estandarice estas bases de datos, pues ayuda, evidentemente, porque eso permitirá saber cuáles son los límites entre lo que sí se puede publicar como un dato y lo que no. Y la parte de cómo se relacionan los datos abiertos con el concepto de transparencia, pues la transparencia es un ejercicio de rendición de cuentas al final, y un poco abonando a lo que comentabas hace un rato, Carlos, sobre pues cómo comunicarlo. Al final, los ciudadanos como contribuyentes lo que queremos es saber que lo que estamos pagando de impuestos está siendo bien utilizado. Y entonces, por eso, el poner a disposición de las y los habitantes estos datasets es un ejercicio saludable, necesario y obligatorio para que demostremos que efectivamente estamos cumpliendo con las funciones de manera adecuada. Pero además, adicionalmente a todos estos beneficios que hemos hablado de tener datos abiertos, pues yo diría que es incluso hasta más económico para los gobiernos poder tener estas estrategias
de tomar decisiones de política pública basada en evidencia, pues porque puedes de alguna forma anteponerte a diferentes escenarios, preverlos y seleccionar el mejor en lugar de solamente decidir al azar. Yo creo que además si lo tomamos como hasta de ese lado de cuántos recursos nos estamos ahorrando por tomar las decisiones adecuadas, pues es sumamente conveniente. No hay ninguna razón por la cual no generar todo este tipo de estrategias en materia de apertura de datos, ¿no? Con los candados, con los estándares y con toda la normatividad correspondiente, porque evidentemente esto puede convertirse en un arma de doble filo. Bueno, ahí sí, un poquito de ruido en tu micrófono, Daniela. Sí, gracias. Nos preguntan también, varias cuestiones. ¿Cómo se relacionan los datos abiertos con nuestro concepto de transparencia? ¿Y cuándo es pertinente regular o no la generación, manejo y uso de los datos? Nos pones que cosas muy complejas, Jorge, pero bueno, vamos a intentar avanzar. Inés, si quieres empezar. Vale, yo te diría sobre el tema de cómo se relacionan los datos abiertos con el concepto de transparencia. Aparte de la transparencia, aparte del concepto de transparencia, pasa por publicar y hacer accesible información del gobierno, ¿vale? Cuando digo del gobierno, puede ser información sobre las agendas públicas de los del equipo de gobierno, puede ser los convenios que se firman, las licitaciones que se hacen, con qué empresas se hacen, cuánto dinero se invierte. Todo eso al final pasa por publicarlo, ¿no? Pero no lo puedes publicar de tal forma, no puedes a lo mejor mandar una foto o echar una firma y decir esto ya está, no. Tienes que hacerlo en un formato que sea un formato reutilizable, que además permita de una forma clara y unívoca poder identificar esos datos. Entonces, todo el concepto de datos abiertos, a partir de la transparencia se deriva, ¿vale? Y luego, por otra parte, ¿cuándo es pertinente regular o no regular la generación y manejo de datos y uso de datos? Yo diría que siempre. Pero igual me paso, ¿vale? Porque, bueno, yo he trabajado como Chief Data Officer y bueno, con esas cosas yo no me la juego en el sentido de prefiero pecar de anonimizar y de tener procesos que realmente den seguridad y confianza a las personas que lo utilizan frente a poder tener problemas con ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí hay también una literatura muy extensa sobre cómo deberían hacer ese tipo de cosas. No son cosas sencillas, obvio, pero precisamente las entidades gubernamentales tienen grandes expertos en temas de regulación que pueden asesorar en esto. Claro, y es que hay un tema que si dejamos sin regular muchas veces, entonces quedamos a la voluntad del funcionario público de que quiera o no abrir los datos, que obviamente no debería ser, pero también los dejamos en la indefensión legal de decir, bueno, ¿y por qué abriste estos datos? Y de extralimitarse en sus funciones y caer en problemas incluso de violación a la privacidad y de esto que comentábamos. Daniela, al respecto, ¿qué nos comentas? Bueno, en el caso de México, sí existen tanto por el INAI como en el caso de la Ciudad de México, por el Instituto de Información el InfoDF, el Instituto de Información de la Ciudad de México. Ellos categorizan los tipos de datos personales. Vamos a datos personales porque son los que seguramente a los que hacemos referencia, porque son los que pudieran tener ahí algún inconveniente en caso de ser maltratados. Y existen protocolos para el tratamiento de datos personales. El tratamiento de datos personales se refiere a toda la manipulación que se hacen, que en diferentes instancias, y hay obviamente diferentes roles o perfiles. Hay quien únicamente los lee, hay quien los resguarda, hay quien es el responsable, es decir, hay diferentes figuras en el tratamiento de datos personales y la normatividad al respecto es muy clara. Hay datos de tipo identificativo, que es quién soy, de manera como muy general, la edad, hasta el RFC, pero obviamente también hay datos mucho más sensibles como la religión, como el origen étnico, las preferencias sexuales. Es decir, está muy bien ya categorizado cuáles son los tipos de datos, y a partir de esa categorización ya existen también los lineamientos para el resguardo y el tratamiento de los mismos. Entonces, aquí lo que hay que procurar es que todos aquellos funcionarios que estemos en contacto
permanente con datos personales, pues estemos siempre bien capacitados en cómo darles tratamiento y de entender qué sí y qué no se debe de publicar. Pero sí está bien reglamentado eso. Muy bien, y bueno, ya por último, para no robarles más tiempo, por supuesto, tanto a nuestras ponentes como a la audiencia, y recordarles que la conferencia de cierre es a la 1:15, hora de la Ciudad de México. Nos pregunta también, en el caso de los monopolios de manejo de datos, ¿qué consideraciones adicionales habría que regular? ¿Qué pasa con las personas, organizaciones que no cumplen la regulación? Aquí yo me atrevería a también hacer un pequeño... una acotación. Hay empresas privadas que manejan información pues potencialmente riesgosa. Vamos a poner las empresas de transporte, nombremos Uber, Didi, Cabify, etcétera. Tienen la información de dónde a dónde me dirijo, por ejemplo, y cuándo. Y bien, lo usan para sus algoritmos de inteligencia artificial, por supuesto, para poder hacer ciertas cuestiones y eficientar, por supuesto, su servicio, pero también pues hay unas cuestiones ahí de datos personales. Yo no lo llamaría monopolio porque, bueno, pues son competidoras, pero pues sí tendríamos que regular ese manejo más allá de lo que está regulado hoy en día, porque hoy en día tiene esta parte, por lo menos en México y en el caso de Europa, esto del manejo de la posibilidad de optar para que no guarden tus datos, los famosos derechos ARCO en México. Pero por ejemplo, es un caso de estudio, porque más allá de la regulación pura, pues hay, yo creo, varios caminos que se podrían tomar con esa información, que podríamos aprovecharla, que podríamos hacerla pública o no, etcétera. Entonces, bueno, adelante, yo robándome el tiempo. Daniela. Ok, sí, en el caso de la pregunta de los monopolios, creo que has dado una muy buena introducción, Carlos. Existe regulación en México sobre la protección de los derechos personales en posesión de terceros. Entonces, sí, todos aquellos sujetos, todos aquellos, quien sea, que recabe datos personales, primero te lo tiene que informar. Si tú tienes que estar enterado que te están... de hecho, hay avisos. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a leer los avisos de privacidad, ni los términos y condiciones, ni mucho menos esto, pero sí están obligados a que cada vez que tú vas a proporcionar algún tipo de dato personal a un tercero, tiene que estar adherido a lo que esta ley pues marca, sí. Y además te lo tiene que hacer de conocimiento, y además todos tenemos, y me parece que en muchos países, si no es que pues sí, yo creo, no sé si hay alguna excepción, pero sí existen los denominados derechos ARCO, que es una manera en la que las personas físicas pueden defenderse o pueden de alguna u otra forma exigir que sean utilizados sus datos personales, siempre por supuesto dentro del marco de lo que dicta la ley, ¿no? Y de lo que tú mismo has podido aceptar al autorizar que se recaben tus datos personales. Estos derechos ARCO son acceso, rectificación, cancelación y oposición. En el momento que tú quieras, tú retiras o tú solicitas que no se vuelvan que se borren tus datos personales, que ya no se les dé tratamiento, etcétera. Entonces, sí, tenemos existe la legislación que permite que las empresas recaben los datos personales y los utilicen, pero siempre dentro del marco de la normatividad aplicable, y además tú tienes la normatividad también de tu lado, como ese tipo de derechos, para poder exigir cuando ya no quieras que se les den tratamiento. Así es. Inés, adelante, por favor. Sí, bueno, quería deciros que eso es un tema muy, muy amplio para hablar mucho.
Simplemente comentaros, recalcar lo que dice Daniela. Existen métodos para que tú puedas ejercitar tus derechos sobre los datos, ¿vale? Cualquier empresa que regule o gestione datos tuyos tiene que proveerte a ti de esos derechos, de decir, oye, yo quiero que me quites del sistema y me borres o que no lo utilices para nada, y están obligados a hacerlos por ley. Bueno, al menos aquí en Europa. Y al margen de eso, lo de los monopolios de datos. Has hablado, Carlos, has puesto el caso de Uber y las empresas de logística, ¿no? Te doy algo que da un poquito más de miedo, las telco, ¿vale? Las operadoras de telefonía, ¿no? Que con nuestros datos pueden saber no solamente nuestro posicionamiento, sino qué compramos, qué hacemos, dónde viajamos, nos envían resúmenes de dónde hemos estado en el último año, puedes recordar dónde estuviste tal día y te dicen dónde estuviste, ¿no? Entonces ellos tienen mucha información, ¿no? Eso es algo que está, vamos, al menos aquí muy, muy, muy fuertemente regulado. Las empresas no pueden vender esos datos de forma directa, es decir, no pueden coger toda tu información y dársela a un tercero que quiera hacer una campaña de marketing de cremas y averiguar por dónde pasan las mujeres de 30 a 40 años para poner ahí una marquesina a la crema, ¿no? Por ejemplo. Para esto existen una serie de métodos, ¿no? Para venta de datos, que son datos agregados, en los que digamos que cuando firmas un contrato de esos con una telco, le estás dando al menos tu primer hijo, medio riñón y algo más si haces algo malo con todo eso, ¿no? Y se venden datos agregados, pero eso sigue siendo un problema porque no siempre esos datos agregados, es decir, en vez de decirte Inés, su edad, no sé qué, no sé cuánto, lo que te dicen es tenemos 300 mujeres en esta zona que están entre los 30 y los 40 años y te segmentan así, ¿no? Entonces digamos que de esa forma anonimizan tu información. Pero no siempre eso funciona. Os pongo otro ejemplo. Con todo esto de los datos, yendo un pelín más a la parte de inteligencia artificial y de machine learning, digamos que hay muchas cosas súper potentes que se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, a partir de escáneres o de radiografías del cuerpo, detectar enfermedades en estadios muy, muy, muy iniciales, ¿no? Entonces, hace unos años, la comunidad científica decidió donar parte de las imágenes de escáneres de cerebro que se habían hecho para que la gente que sabíamos de datos pues intentáramos sacar algoritmos para detección temprana de diferentes enfermedades, ¿no? Entonces ellos cedían las imágenes, te decían un número, ese es el paciente, el número X, ¿vale? Y la enfermedad que tenía. De esta forma pues estaba anonimizado y nosotros podríamos entrenar un algoritmo que fuera capaz de detectarlo sin saber quién está enfermo y quién no, ¿vale? Pues hubo un grupo de personas que se dedicaron a partir de todos esos escáneres y de todos esos procesos de imagen, reconstruir la cara de las personas que habían donado esas imágenes y buscar luego en bases de datos de imágenes de caras el matching con el nombre, de tal forma que pudieran saber que tú tenías un aneurisma o tenías un derrame o has tenido un cáncer o lo que fuera, ¿no? Y eso es información súper sensible, ¿no? Entonces, claro, no siempre la anonimización y la privacidad se llevan bien, ¿no? Y ante la duda es mejor pecar de ser un poco más cerrados frente a los temas que sobre todo son muy delicados, ¿no? Como decía Daniela, existen diferentes niveles de protección de información. La información relativa a medicina, por ejemplo, a tu historial médico clínico, es una de las que tienen mayor nivel de protección, ¿no? Son datos con los que pocas veces puedes compartir y pocas veces puedes decir muchas cosas, ¿no? Porque el riesgo frente a que haya cualquier problema es muy alto, ¿no? Pero existen otros con los que sí que se pueden trabajar, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí tenemos el INE, que el INE te da estadísticas asociadas por cada una de las zonas, ¿no? Y son cosas muy que ayudan y que facilitan otros procesos mucho más interesantes, ¿no? Entonces hay que encontrar este equilibrio. Lo del monopolio de datos probablemente tenga que ver mucho más con el core de negocio que otra cosa, pero al final, ¿quién tiene más datos sobre la gente que los propios gobiernos, ¿no? Claro. Pues muy bien. Bueno, ya hemos llegado al tiempo. Carlos, si me permites, adelante, por favor. Una última intervención rapidísima. Adelante. Y es para hacer un comercial para todos aquellos que no sepan, aquí en la Profeco contamos con el Registro Público para Evitar Publicidad, el REPEP. Esto es un mecanismo de defensa de derechos de las y los consumidores en caso de que no quieran ser molestados en sus teléfonos o por mensaje de texto para fines publicitarios. Entonces, ustedes pueden buscar, lo ponen en su buscador favorito como REPEP,
REPEP, Profeco, y entonces ahí ustedes van a ser orientados para que puedan nos proporcionen su número celular. Este número celular va a ser parte de una base de datos que nosotros hacemos llegar a los distintos proveedores para que no les lleguen llamadas incómodas y de mercadotecnia que nadie quiere recibir. Entonces, esto es un mecanismo muy útil, no es conocido por mucha gente, pero si les interesa eso, bueno, pues la Profeco pone a su disposición este mecanismo. Gracias. Las reacciones de nuestro auditorio se hicieron ver inmediatamente porque, bueno, pues sí, es un tema también aquí en otros lados. Pues, nada, pues básicamente agradecerles, y siempre es un privilegio platicar con verdaderos expertos en los temas. Esa es una de las ventajas y de los, pues, vuelvo a repetir, de los privilegios que tiene uno al estar en esta posición de estar realizando ese tipo de eventos y estar platicando con gente muy interesante. Muchas gracias, Daniela, directora general de informática de la Procuraduría Federal del Consumidor aquí en México. Muchas gracias, Inés, un especialista en Big Data y Machine Learning. Y bueno, desde allá, desde España, que aparte se ha tomado estos momentos de la noche allá en España para estar con nosotros. Entonces, pues muchas gracias a nuestra audiencia que nos ha seguido, que ha estado constantemente con nosotros. Los invito, pues obviamente, a que en estos minutos que nos quedan antes de empezar con la siguiente y última sesión de este foro, pues a conversar en el espacio que está disponible en la plataforma y nuevamente los invito a llenar la encuesta a quienes no lo han hecho para que podamos hacerles llegar pues su reconocimiento de participación y las presentaciones que los ponentes nos hagan llegar para compartirlas con ustedes y puedan tener la información de primera mano. Nuevamente, muchas gracias. Gracias a ustedes. Si quieren contactarlas, bueno, pues ahí estarán en el foro, etcétera, pero si no, bueno, háganos llegar preguntas, etcétera, nosotros se las haremos llegar a las ponentes y pues para continuar con este tema de comunidad de Hugo, muchas gracias y pues nos vemos en un rato más a todos los demás. Hasta luego.